Bienvenidos amigos una vez más al chismecito mágico de FUTBOB y los expulsados. Ahora tenemos acá una nota que dice: la UEFA pide perdón y garantizan una investigación profunda por todo lo acontecido en la pasada Champions del 28 de mayo del 2022 allá en París. Y es que recordemos que la final se retrasó por más de 35 minutos, por lo que hubo un zafarrancho afuera del estadio Stade de France, un inmueble que seguramente quedará en el recuerdo de todo el madridismo después de conseguir la 14, pero antes de todo el show, antes de todo eso, hubo desmanes afuera del estadio, gente que se saltó las vallas para poder entrar al partido y un sobrecupo espectacular, por lo que la UEFA dice que también revisará todos los planes operativos pertinentes relacionados con la seguridad, la movilidad, la venta de entradas y examinará la planificación y preparación de las entidades involucradas para la celebración de la final, como los puntos de encuentro de aficionados de Liverpool y del Real Madrid. Después de todo este show y de cambio de sede, recordemos que todo comenzó después de la guerra de Rusia contra Ucrania, donde San Petersburgo era la principal sede para llevar esta final. Al final se cambió a Francia y por eso todas estas razones de mala logística. Si ustedes quieren saber todo el chismecito mágico de FUTBOB y los expulsados, lo único que tienes que hacer es ir aquí abajo, darle clic al link y descargar la aplicación. Allí encontrarás todas las noticias sabidas y por haber del mundo mundial, de las mejores ligas del mundo, porque es totalmente gratis, ya que a la gorra no hay quien le corra. Besos tronados en el centro de la mandarina para Fernando Álvarez, César 777, Jerry García hasta Tijuas, Harry Santana hasta Río Bravo, Tamaulipas, Fernando Ramos hasta Hobbs, Nuevo México y Andrés Rueda hasta Atizapán de Zaragoza. Y recuerden amiguitos, si su papá ya está grande, es mejor el chico cuidarle. Esta es una de esas historias atípicas del fútbol mexicano y que sigue siendo un tabú. La negación de que lleguen jugadores con talento al fútbol mexicano está más que dicho. Incluso he leído en muchas ocasiones en este canal algunos testimonios de la afición, donde me han relatado que muchas veces las canteras de los equipos del fútbol mexicano prefieren darles la vía libre a aquellos que pagan por un espacio en la cantera, o que simplemente llegan los que tienen la típica palanca producto del tráfico de influencias. Por eso, la historia de Aldo Rocha, un jugador que estaba catalogado por algunos como más del montón, tuvo la calidad suficiente para hacer crecer su carrera a base de esfuerzo y trabajo. 1 en 1.000.000, dijeran por ahí. Pues jugadores como él son los que traen el talento de nacimiento y a los que la vida les acomoda un camino lleno de porquería para que estos lo sorteen y naveguen rumbo al éxito. A la fecha, hay quienes no consideran a este jugador como uno de los referentes en la media cancha por influencia de los medios. Se niegan a reconocer a un tipo que no tiene la carita para el reflector y que su físico no es el que la misma televisión quisiera mostrar en pantalla o las marcas en sus comerciales. Porque al igual que los talentos natos que no tienen el físico ni el porte que estereotipa y discrimina a mucha gente, pocos son los que logran sortear esa crítica a base de mentalidad, esfuerzo y sobre todo talento. Aldo Rocha era un desconocido, vino desde muy abajo, incluso hace algunos años se le veía en los soles ganándose el pan, por seguir en ese sueño futbolístico. Un ídolo del barrio en León, Guanajuato, donde cada fin de semana derrochaba ese tufo de talento, que años más tarde se verían reflejados en la construcción de un bicampeonato en la cancha. Tal y como ese pequeño motorcito un día lo soñó y quien tuvo que talonearle todos los días para ganarse el puesto, estando a la sombra de jugadores como el Chapo Montes y que ahora es uno de los jugadores más importantes e infravalorados del fútbol mexicano. Prepárate, porque esta historia se debería de replicar más en el fútbol mexicano, de tipos como Aldo Rocha, quienes sueñan desde las carencias de un hogar en ser ovacionados gracias al talento, la disciplina y sobre todo a la persona que carga con un gran ejemplo. Ese de buscar los sueños y concretarlos contra viento, marea y ese nefasto estigma del qué dirán, vitoreado por los que realmente importan, la gente de a pie, la afición, quien es la que reconoce a sus buenos jugadores y no los medios paleros que agrandan a cualquiera por dinero. Sin embargo, cuando es la gente la que reconoce el trabajo, es porque realmente es un futbolista de calidad. Es por eso que hoy te presento, humilde y discriminado, los huevos que le ha metido Aldo Rocha en la Liga MX.
Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Bien dicen por ahí que el que persevera alcanza, y este refrán es el que resume no solo la trayectoria, sino la vida de Aldo Rocha. Su historia es un ejemplo de superación personal y su mentalidad triunfadora es una virtud cada vez más escasa en estos tiempos, porque desde pequeño se tuvo que acostumbrar a la sombra, a la oscuridad y a calentar el banquillo. Pero su carácter y el hambre por hacerse de un lugar en el fútbol mexicano fueron los pilares sobre los que se cimentó una gran trayectoria. Fue hasta finales del 2021 y a mediados del 2022 que este mediocampista se pudo ver al espejo y darse cuenta que triunfó, que ha cumplido parte de sus sueños, porque al fin se ganó el reconocimiento de la gente y de la prensa deportiva, al grado que todo México lo señala como el gran ausente en Qatar. La historia se remonta hasta las calles del Bajío, porque Aldo Rocha fue uno de esos típicos niños del barrio que aprendió en las calles y en el llano lo que no se enseña en las academias para chavitos fresas y recomendados. De hecho, en el barrio de San Miguel le rindieron un homenaje por ser un jugador que de las calles brincó al primer equipo de la Fiera. Su gente le dedicó una pinta, una especie de mural en su honor, que tiene la leyenda Orgullo del Barrio, y que en el centro del graffiti está pintada su silueta enfundada en la camiseta de León. Un regalo de la gente que sabe de fútbol y reconoce a sus estrellas, las que realmente valen la pena. Este llegó a las fuerzas básicas de León cuando tenía 11 años. Sin embargo, 4 años después lo mandaron a la comarca lagunera para probar suerte con Santos. Es por eso que desde muy joven se dio cuenta que a pesar de tener medio pie adentro del fútbol, el camino no sería sencillo, y por eso estuvo a punto de mandar al fútbol a la fregada. Ya se había desesperado, sus esfuerzos no le regresaban los frutos esperados y se encontró con una fuente de ingresos alterna e inesperada. En la época en la que jugó con los Cachorros de León, probó suerte en la talacha. Aldo Rocha llegó a cobrar hasta 2,000 pesos por partido cuando jugó en el torneo de los Soles allá en León. Sin embargo, esta situación llegó a los oídos de Pedro Muñoz, quien fuera su entrenador en las categorías inferiores de la Fiera. Cuando su cuerpo técnico se enteró de que andaba en la talacha, no lo reprimieron, pues sabían que algunos jugadores cobraban muy poco y le pegaban al llanero para contribuir a los gastos de la casa. Pero fueron muy claros con él y le dijeron que si quería debutar en el primer equipo, se tenía que enfocar y dar todos los entrenamientos y partidos, que tenía que cortar de lleno con el fútbol amateur. Fue hasta 2013 cuando Gustavo Mañozas le echó el ojo y lo subieron a la sub-20 al primer equipo. Sin embargo, a pesar de que Aldo Rocha contaba con gran despliegue físico, con mucha técnica, visión y que era un elemento que aportaba tanto en ofensiva como defensivamente, en el cuadro Esmeralda se había topado con una pared inquebrantable. Porque el centro del campo era propiedad del Gallito Vázquez, el Chapo Montes y el Crudit Peña. No se veía por dónde un chavito de 20 años pudiera bajarle el puesto a cualquiera de los mencionados. En el 2014, el Chapo Montes tuvo una lesión que lo dejó fuera del Mundial de Brasil, aquella fractura en un molero ante Ecuador. Y como su recuperación no fue inmediata, Aldo Rocha tomó la oportunidad para mostrarle a la liga que en León había un joven con hambre de triunfo, con calidad en las piernas, con mucho aire en los pulmones y que estaba dispuesto a todo para ganarse una oportunidad, quizá la única que se le presentaría. A pesar de que Rocha debutó en el 2013 contra Pumas y que en el 2014 tuvo más acción por la ausencia del Chapo Montes, su primer gol llegó hasta el 2016. Con la llegada de Luis Fernando Tena, Aldo Rocha ganó más minutos y se convirtió en el pilar del equipo. En el Clausura 2016 participó en 16 partidos, jugó 1,345 minutos y anotó un solo gol. Pero en la Apertura 2017, el Flaco Tena fue cesado del equipo en la fecha 7 y llegó al relevo Javier Torrente, quien prefirió echar mano del colombiano Alexander Mejía, por lo que Rocha fue relegado nuevamente al banquillo de suplentes. Rocha tiene una historia muy agridulce con la Fiera. En definitiva, es de los pocos afortunados que pueden debutar en el equipo de sus amores. Además, tuvo la fortuna de vivir en carne propia y de ser parte de la generación leonesa que levantó aquel bicampeonato. Pero del 2013 al 2017 solo tuvo un semestre activo.
donde pudo mostrar su valía como mediocampista y por eso muy pocos equipos se interesaron en él. Sin embargo, este jugador tuvo muy claro que para brillar tendría que bajarse de ese barco y cuando fue marginado por Torrente, la directiva optó por cederlo a préstamo con opción a compra a los Monarcas Morelia, donde empezaría a construir su propio legado. Aldo Rocha nunca imaginó, ni en sus sueños más guajiros, que toda la oscuridad, el anonimato y el poco reflector que vivió en el banquillo de la Fiera tendrían una voltereta de 180 grados. El entonces camisa 26 de Monarcas Morelia se convirtió en algo más que un mediocampista y el motor de su equipo. Con el paso del tiempo, se le dio la capitanía, fue el pistón de los Monarcas y uno de los jugadores más queridos por su afición en los últimos tiempos. En Morelia llegó para el Clausura 2017 y vistió esa camiseta hasta que el equipo se vio obligado a trasladarse a Mazatlán. Con los Monarcas jugó 113 partidos, metió 10 goles y jugó 9.295 minutos. Aldo Rocha se despidió de su afición con un video sincero, conmovedor, donde les dejó el siguiente mensaje. Lo recuerdo a la perfección, tu interés en mí y el día de la noticia de venir acá. Llegar a la ciudad, al estadio y la primera vez que me puse tu playera. Nunca olvidaré la primera vez que me puse tu gafete de capitán. Y aunque el camino no fue fácil, siempre dejamos el corazón por ti. Y luchamos hasta el último aliento para devolverte el lugar donde tu afición e historia merecen estar, en lo más alto. Monarcas Morelia nunca desaparecerá porque siempre vivirá en cada aficionado, en cada hogar, calle y cancha de este mágico estadio. Gracias, hermosa afición, que desde el primer día me hicieron sentir su amor, su apoyo y respaldo. Gracias, Morelia, por enseñarme que la grandeza de un club no la determinan los títulos. Estas palabras son las de un futbolista entregado a su afición, agradecido por haber recibido la oportunidad de brillar y de dar todo en la cancha. Y por lo mismo, no quería irse a Mazatlán. Incluso esperó a colgar su video para despedirse de la afición hasta el último minuto, cuando el daño a la afición y a la ciudad de Morelia estaba consumado. Cabe mencionar que en este video Aldo Rocha se dobló un par de veces. Se le notaba triste, afectado y dolido, porque en el fondo no podía entender cómo de un plumazo se sumaría la pasión de miles. La afición se le entregó y ese fue el alimento para seguir nutriendo su carrera. Cuando la franquicia se mudó a Mazatlán, hubo cosas que no cambiaron, y ese fue su gafete de capitán y su peso en el vestidor, los cuales continuaron intactos. Sin embargo, su estadía se limitó a un torneo, jugó 15 partidos, metió un gol, puso una asistencia y tuvo acción en 1.273 minutos. Pero en Guadalajara se interesaron en él. Chivas tuvo un primer acercamiento, pero por el valor de su carta y porque el rebaño prefirió la llegada de Jesús Molina, todo se quedó en una sola pregunta. Fue hasta enero del 2021 cuando los rojinegros se quedaron con su pase. De hecho, este movimiento no tuvo el cartel merecido. Rocha llegó al Atlas como un jugador más y por lo mismo, algunos aficionados cuestionaron que desde su primer partido como zorro saliera con el gafete. La afición no quería que un refuerzo recién llegado fuera su capitán. Pero el eterno camiseta 26 se ganó el vestidor en los entrenamientos, al ser un tipo lo suficientemente joven para echarse el equipo al hombro y con la experiencia necesaria para ganarse la confianza de toda la plantilla y afición. En la actualidad, nadie puede cuestionar que este es el mejor mediocampista pivote en la Liga MX y que no hay un mexicano en alguna otra liga que sea mejor que Rocha en su posición. Porque es un tipo que defiende su territorio como un perro, que muerde a los rivales, que los asfixia con su marca y que contribuye en el cambio de posesión del esférico. Rocha sabe leer las trayectorias del rival como pocos y tiene un instinto muy agudo para anticiparse a las jugadas. Además, sabe meter muy bien el cuerpo. Es un tipo macizo y que sabe sacar provecho de su fortaleza a pesar de su altura. No se exagera decir que Rocha puede romper una jugada rival como cualquier medio de contención. Sin embargo, él tiene la capacidad para distribuir la pelota de forma inteligente. Es peligroso con el balón en los pies, preciso y muy habilidoso. Sabe cuándo dar la pauta y cuándo meterle nitro. Y por si lo anterior no fuera poco, se tiene que resaltar que es un tipo con olfato goleador. Tiene sangre fría para marcar desde el punto penal, pero también posee un buen tiro de media distancia y se atreve a encarar cuando la situación se lo permite.
Por su importancia en la cancha, por su peso en el vestidor y por la conexión que tiene con la afición rojinegra, Aldo Rocha es mucho más que un simple capitán, pues se ha convertido en el pilar del equipo para la obtención del bicampeonato, y a pesar de solo tener un año en el club, ya es un símbolo y un histórico del Atlas. Es aquí donde yo me pregunto, ¿y los medios de comunicación tradicionales? ¿Dónde están? ¿Dónde está el porrismo disque objetivo de estos cuando se trata de jugadores de calidad? Realmente no están, no existen, no para este futbolista a quien ya no le hace falta nada en realidad para demostrar en la cancha ni los logros obtenidos. Para que se den una idea, se habla más del regreso del Chicharito al Tri, de los llamados de Sebastián Córdoba o Pizarro, dos futbolistas que pertenecen a los pesos pesados del fútbol mexicano en la última selección de jugadores para encarar los amistosos. Realmente el tema de Rocha no se toma ni siquiera por encima en los medios y mucho menos en la selección. Y esto solo lo hace evidente de nueva cuenta de que en el Tri o en el reflector de los medios de siempre, el talento pasa a segundo o a tercer término. De entrada, porque la TV necesita futbolistas que vendan. Rocha no vende. Es un tipo que se sale del script, de las caras de galanería de los futbolistas, los que andan con las modelos o los que siempre están en boca de todos, maletas y soberbios sin calidad, pero esos son los que venden. Pues la TV jamás se fijará en un tipo que no da la nota extracancha, que no tiene un gran número de seguidores en las redes sociales, ni mucho menos se fijaría en alguien que solo habla en la cancha. Esa es la temática y esa es prácticamente la discriminación de estos hacia jugadores que realmente derrochan talento en la cancha. Hay quien dice que para que tengas cabida en la selección mexicana no necesariamente necesitas jugar bien. Solo que ojo, jugar bien no quiere decir que siempre metas goles, que siempre asistas y que seas letal. No, jugar bien obedece al término haz tu chamba y ya. Y aquí es donde viene lo bueno y la polémica que vamos a desmentir a raíz de un artículo que Fox Sports publicó hace algunos días donde dicen en el título lo siguiente: nos equivocamos, Aldo Rocha no está para la selección mexicana. El título de por sí es impactante. Y lo siguiente, también es muy chusco la forma en la que comparan a Aldo Rocha con otros pivotes y otros jugadores más ofensivos, sabiendo que el estilo del mediocampista atlista es morder al rival y recuperar pelotas para tratar de distribuir en el medio campo. En pocas palabras, Rocha es un armador de juego, pero a su vez hace excelentes labores defensivas. Bajo ese argumento, algunos medios han olvidado a este personaje, enfocándose nada más en los jugadores que venden, los Romo, los Edson Álvarez, los Guardado, entre otros. Futbolistas que ya van de salida, pues a otros los ponen por encima por el simple hecho de que juegan en Europa, como si el estar en el viejo continente sea una regla para que todos los jugadores mexicanos eleven su nivel. La realidad es que Aldo Rocha no vende, no llama la atención de los medios. Es un futbolista que para los estándares de los reporteros es uno más del montón físicamente hablando. No tiene una vida de desenfreno, tampoco irá a Europa, no tiene carisma para enganchar a los aficionados por morbo. Prácticamente es un jugador que solo se dedica a jugar fútbol y lo demás es privado, por lo tanto no sirve. No genera expectativa y por ende no debe de estar en la selección. Además de algunos parámetros que en el siguiente punto tocaremos y desmentiremos uno por uno. Hace apenas algunos días, luego del bicampeonato del Atlas, el Tata Martino salió a escena por el caso de la crítica que hay hacia él sobre el no llamado de los jugadores del Atlas pese al bicampeonato. Martino, ya con un discurso elaborado y con los supuestos argumentos impuestos por los patrocinadores y directivos, justificó de manera absurda pero creíble que muchos jugadores que tienen nivel no estén en su lista. Lo primero que dijo es que tienen una columna vertebral liderada por extranjeros, por lo que no es viable que los mexicanos que juegan en el Atlas tengan ese plus como para estar en el Tri. Luego continuó diciendo lo siguiente: las puertas están abiertas para todos. Llama la atención que en un equipo que ganó los 2 últimos torneos no tenga futbolistas en la selección, comentando que el Atlas tiene muchos jugadores extranjeros, sobre todo la columna vertebral es de extranjeros. No puede haber una convocatoria masiva de jugadores que no estuvieron, porque pareciera que no hicimos nada en 3 años.
O sea, que en pocas palabras, que el convocar a jugadores que andan en buen nivel y que juegan en un equipo liderado por extranjeros no puede dar pie a convocar por convocar, porque eso haría que su trabajo de 3 años se haya ido a la basura. Bien, pues aquí es donde embonan todas las piezas del rompecabezas. Martino sabe muy bien que la decisión de los patrocinadores y de los directivos es la final en la lista. ¿Quiénes son los que van a vender y quiénes son los que siempre estarán en boca de todos? No podrías cambiar a Luis Romo, que juega en Rayados y que es un cero a la izquierda futbolísticamente hablando, pero da de qué hablar porque juega en uno de los equipos pesados de México. Y poner a Aldo Rocha, que es muy X en toda su vida y trayectoria. ¿A quién le importa el talento? Los medios deben de asegurar las audiencias de gente que ya le sabe al reflector. Y por eso, entre que vayan todos los mediáticos, para ellos mejor. Y de ahí se desencadena la querencia de quienes patrocinan los viajes al Mundial. Todo es un efecto dominó y en cadena. En el análisis de Fox Sports, muy arbitrario por cierto, se entiende que lo hicieron para que callen la boca los que piden al capitán atlista en el Tri. A Aldo Rocha lo compararon con Edson Álvarez, Guardado, Luis Romo, Eric Lira, Luis Chávez y Fernando Beltrán. Sin embargo, en la mayoría de sus comparativas, el mediocampista del Atlas gana en labores defensivas, pero vayamos a desmenuzarlo más de cerca. Según ellos, hacen su comparación en un programa que se llama Comparisonator. Según arroja todos los datos de rendimiento de cada jugador y hace un análisis exhaustivo, incluso en rubros que no importan tanto como el tiempo de posesión de pelota en un futbolista, ya que eso es muy subjetivo. Cabe mencionar que nunca muestran las métricas. Contra Andrés Guardado dice que Rocha gana en goles, pero que el del Betis tiene más efectividad en ofensiva, defensiva y en pases. Nunca ponen por cuánto le gana al atlista, ni mucho menos complementan con la analítica. Cabe mencionar que nosotros intentamos buscar esos datos, pero en la plataforma te dan una prueba, la cual tarda en llegar más de 3 días. Contra Edson Álvarez, la nota dice que Rocha gana en asistencias, pases claves y centros. O sea, en cosas importantes, pero en los demás rubros no le gana a Edson. La pregunta es, ¿cuáles son esos rubros? La nota no lo dice. Contra Romo dice que Aldo gana en todos los rubros defensivos, pero el de Rayados le gana en situaciones ofensivas y de pases. Se les olvida a los de Fox Sports que Aldo es un pivote natural, de la vieja escuela, y su tesis es defender, recuperar y soltar la bola, perseguir y morder al rival. Contra Fernando Beltrán, de nueva cuenta el atlista gana en defensa y en duelos individuales, pero pierde en pases y en materia ofensiva. Volvemos a lo mismo, Rocha no es un ofensivo natural. Ante Luis Chávez de Pachuca, tiene menos balones perdidos y más recuperados, pero Chávez gana en 22 rubros que no dicen cuáles son. Hasta pudieron haber contado el rubro de minutos jugados, que es relativo también. Por último, con Eric Lira, ahí según estos mequetrefes, dicen que Rocha gana en casi todo, en parámetros ofensivos, defensivos y de pases, mientras que Lira solo es efectivo en pases. Y es aquí donde se pegan solitos un balazo en el pie. Bajo estos parámetros, Lira ya fue seleccionado nacional en una convocatoria donde jugó 3 partidos. Rocha ni a eso llega. ¿Discriminación? ¿No vende como quisieran? Lo cierto es que Aldo debería de ser cuando menos llamado para darle algunos minutos y demostrar su valía. Pues al final de todo esto, a la selección en teoría deberían de llegar aquellos que andan en buen nivel, que lo han demostrado de manera constante y que han sido engranes fundamentales para sus equipos. Pero pregunto, ¿qué nos podemos esperar de un equipo como la selección nacional, que está más contenta llamando a Lainez, quien ni juega en España, a Pizarro, que su nivel es paupérrimo, o a Romo, quien se le ha subido la crema batida y ha dejado de jugar bien al fútbol? Realmente nada, por lo que estas acciones solo demuestran 2 cosas. En el Tri está el recomendado y el que va por dedazo, mientras los jugadores bicampeones y fundamentales como Aldo Rocha seguirán ahí en la oscuridad perpetua en materia de selección mexicana. Rocha es un jugador de la vieja escuela que goza de un buen nivel, que merece mucho más y que sobre todo sabe lo que es sufrir para llegar a donde está. Esta es la gran diferencia entre aquellos jugadores que solo piensan que juegan por nombre, a aquellos que le machetean para sobresalir. Los segundos son los que en calidad son indiscutibles y los primeros son los payasos que ganan muy bien y que muchos les aplauden como... Esto es triste, pero también es real. Pero dime, ¿crees que Aldo Rocha sea discriminado en la selección mexicana?
¿Cuál será el tope de este jugador? ¿Te has reflejado en su historia? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.